¡Argivos! ¡Arriba esos escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. Pocos dioses fueron tan complejos e incomprendidos como el hijo que Zeus engendró con la princesa tebana Semele. No solo su nacimiento tenía varias versiones, también su propia existencia contaba con múltiples manifestaciones, diversas caras para una única e irrepetible divinidad. Hoy vamos a hablar de el mito de Dioniso, el dios del vino. Primera parte. Con este encuentro abrimos una serie de vídeos dedicados a la historia de Dioniso, desde su aparición hasta su apoteosis como nuevo dios olímpico, pasando por el descubrimiento del vino y sus incontables viajes e incidencias. Dioniso, no obstante, ya existía desde antes de su propio e inusual nacimiento, y si bien ya lo hemos tratado en otro encuentro, lo mejor será volver a hablar de su primer avatar, el cual fue nada menos que Zagreo. Cuentan los órficos que Zeus, transformado en serpiente y de acuerdo a una profecía, violó a Perséfone, su propia hija habida con Deméter. Para ocultarla de los celos de Hera, el rey de los dioses pactó con su hermano Hades su secuestro, para que éste se la llevara al inframundo. De esta forma, el hijo que Perséfone tendría pasaría a ser considerado vástago de Hades y no de Zeus. A los pocos meses, Perséfone dio a luz a un niño cornudo en el mundo de los muertos. Pero cuando se decidió que la muchacha regresara junto a su madre, ella, avergonzada por el niño engendrado de un incesto, lo abandonó en el mundo superior. Zeus, al final, sintió pena por el recién nacido y envió a Hermes para que lo trajera al Olimpo en secreto. Pero ni bien el niño estuvo a solas con su padre, se subió al trono y blandió uno de sus rayos sin siquiera quemarse. Asombrado por este prodigio, Zeus recurrió a los oráculos, y estos le revelaron que el niño nacido en la muerte estaba destinado a sucederle como rey de los dioses. Zeus nombró entonces al niño como Zagreo y se lo entregó a Hermes para que se lo llevara a Creta, donde sería criado por ninfas y curetes en la cueva de Ictea, del mismo modo que Zeus había crecido oculto de Cronos. De esta forma pretendía evitar que Hera lo descubriese, pero, para desgracia del niño, la reina de los dioses no tardaría en encontrarlo y comprender su verdadera naturaleza. Furiosa por la más aberrante de las infidelidades de Zeus, Hera bajó al inframundo y liberó a los titanes del Tártaro, con la condición de que mataran al niño Zagreo. Y estos, tan hambrientos como deseosos de venganza y libertad, aceptaron el trato. Los titanes se cubrieron los rostros con arcilla blanca para ocultarse de los ojos de Zeus y partieron a Creta. Allí consiguieron sacar al niño de la cueva, atrayéndolo con espejos y sonajeros, y entonces arrojaron sobre él, cortándolo con un cuchillo. Mas el niño dio muestras de valor y se transformó en diversos animales para escapar de los titanes. Viendo que sus planes fracasaban, Hera decidió intervenir y lanzó un grito tan desgarrador que aturdió a Zagreo, dándole tiempo a los titanes de alcanzarlo y capturarlo. Unos lo tomaron por los brazos y otros por las piernas, y en un acto de abominable crueldad, tiraron de sus jóvenes miembros hasta desgarrarlo y destrozarlo. Y, sedientos de sangre divina, empezaron a devorarlo en cruento festín. Atenea vio todo desde el Olimpo, y tras advertir a su padre, bajó al mundo para rescatar el cuerpo de Zagreo. La diosa se metió intrépidamente entre los sangrientos titanes, pero ya era demasiado tarde para salvar nada, excepto el corazón aún palpitante del niño.
Atenea se lo arrebató de las manos a los asesinos y se marchó de allí antes de que pudieran siquiera tocarla. Los titanes persiguieron a Atenea dando alaridos, pero entonces una tormenta de rayos como nunca se vio jamás cayó sobre ellos, fulminándolos uno tras otro y enviando sus ánimas de regreso al Tártaro. Zeus, desde la cima del Olimpo, tan incrédulo como furioso, había arrojado todo su poder sobre los titanes, aniquilándolos hasta volverlos cenizas. La ira de Zeus, sin embargo, era incapaz de aplacarse, y considerando a Gea, la Madre Tierra, culpable de la liberación de los titanes, desató sobre el mundo un terrible cataclismo de fuego y destrucción, para así borrar las huellas de semejante atrocidad. Y luego, para apagar las llamas, inundó toda la existencia con sus lluvias. Se cuenta que los vientos llevaron las cenizas de los titanes mezcladas con las de Zagreo, y de ellas, al asentarse, brotó una nueva humanidad, que tenía por partes iguales la inocencia del niño y la maldad de sus asesinos. Zeus le pidió a Apolo que se llevara los huesos calcinados de Zagreo y los enterrara en suelo sagrado, y el dios, en obediencia a su padre, sepultó los restos del niño cerca de Delfos. En cuanto al corazón rescatado por Atenea, el rey de los dioses lo conservó en una vasija de oro, con la esperanza de, algún día, regresarlo a la vida. Generaciones después del despedazamiento de Zagreo, Zeus consideró que era tiempo de que su hijo reviviera, y para ello buscó a una mortal con quien engendrarlo nuevamente. No le costó mucho encontrarla, pues Zeus había amado a incontables mujeres, pero había una que destacaba sobre las demás por su belleza y designios. Se trataba de Sémele, una princesa tebana, la hija más joven de Cadmo y Armonía. Zeus frecuentaba a Sémele disfrazado como un mortal para no atraer la atención de Hera, mas nunca le escondió a la princesa su verdadera identidad. Y para convencerla de que decía la verdad, el dios le prometió que cumpliría cualquier deseo que le pidiera. Pero Sémele no necesitó ninguna promesa para corresponder al amor del dios, y al caer el sol esperaba a su amante con la ventana abierta de sus aposentos. No hubo noche en la que Zeus no apareciese para amarla, y pronto la muchacha quedó embarazada. En cuanto Zeus supo que Sémele esperaba un hijo, le dio de comer el corazón de Zagreo que había guardado tanto tiempo, diciéndole que de su vientre nacería el dios que estaba destinado a sucederle en el trono del Olimpo. De esta forma se transmitió al niño que crecía dentro de ella la esencia divina de aquel que fuese descuartizado y consumido. Cuando el embarazo de Sémele se hizo evidente, su padre exigió explicaciones, a las que ella no pudo más que responder con la verdad. Esperaba un hijo de Zeus. Ya fuese por temor al dios o porque amaba a su hija, Cadmo olvidó todo agravio y represalia, pero las hermanas de Sémele, en cambio, no le creyeron y la llamaron mentirosa. Poco después apareció en palacio una nueva sirvienta, vieja y encorvada, que respondía al nombre de Béroe y que de inmediato fue puesta bajo servicio de Sémele. La anciana había oído los rumores sobre el amante de la princesa y, sintiendo pena por ella, le recomendó que no se dejara engañar, pues aquel que decía ser un dios no era sino un aprovechado mortal. Día tras día, la vieja Béroe repetía lo mismo, sembrando la duda en el corazón de Sémele, y persuadiéndola de que si de verdad se trataba de un dios, le pidiera que se mostrara en toda su gloria y magnitud. Al final, la joven Sémele se dejó persuadir por Béroe, quien no era sino la mismísima Hera disfrazada, y que, advertida por Tonos la envidia, había descubierto a la nueva amante de su esposo. Esa noche, cuando Zeus apareció en sus aposentos, Sémele se negó a acostarse con él a menos que se mostrara como un dios. Zeus se rehusó, ya que manifestarse como realmente era significaría la muerte para ella. Pero la muchacha insistió y le recordó su juramento de cumplirle cualquier deseo. Al final, el dios no tuvo alternativa y, ante la mirada estupefacta de Sémele, recuperó su apariencia. Su altura creció hasta abarcar todo el cuarto,
que se llenó de una brillante luz dorada y el atronador rugido del rayo. Relámpagos de fuego blanco manaron de sus ojos, y antes de que la princesa comprendiese su error, el fulgor divino la consumió, quemando su carne mortal. Zeus lamentó terriblemente la muerte de Semele, a quien no había podido salvar de sí mismo. Pero al niño que crecía dentro de ella, en cambio, aún podía rescatarlo. El dios abrió el vientre de la princesa y extrajo el feto de su interior, tras lo cual se abrió el muslo y se lo introdujo entre las carnes, para que terminara de desarrollarse nutriéndose de licor, la sangre de los dioses. Zeus se marchó de regreso al Olimpo, no sin antes incendiar la recámara de Semele, borrando todo rastro de lo que había sucedido. Y pronto se corrió la voz entre los tebanos que la princesa había sido castigada por los dioses por jactarse de haberse acostado con Zeus, un rumor que sus hermanas se encargaron de difundir. Los lacedemonios, sin embargo, contaban una versión de estos hechos muy diferente. Cuando Cadmo se enteró que Semele esperaba un hijo, se enfadó tanto que la encerró en un cofre y la arrojó al mar. Atrapada en el ataúd, Semele dio a luz a un varón para morir desangrada poco después. Llevado por las olas, el cofre terminó en las playas de Laconia, donde los habitantes de Oreatas lo hallaron y abrieron, encontrando a la madre muerta, pero al bebé aún con vida, mamando de su pecho. Cumplido el plazo natural, Zeus abrió el muslo y permitió que el niño naciera, ya crecido y formado. Su belleza era tal que el dios no dudó haber engendrado a un segundo Sagreo, pero temiendo que Hera lo descubriese antes de tiempo, se lo entregó a Hermes para que lo escondiera en el mundo de los hombres. El divino mensajero llevó al recién nacido al palacio del rey Atamante, para que su esposa Ino, hermana de Semele, lo criase como si fuese una niña, y así poder engañar a Hera. Ino, que no había querido aceptar que su hermana se había acostado con un dios, aceptó cuidar del que fuera su sobrino, y en connivencia con Atamante, lo puso al cuidado de unos campesinos. No obstante, y pese a haberse tomado todos los recaudos, Hera descubrió al niño, y llena de ira y frustración, no tardó en vengarse. Lo primero que hizo fue convertir a los guardianes del niño en hipotanes, unas criaturas muy parecidas a los sátiros, pero con patas de caballo en vez de cabra. Y luego provocó en Ino y Atamante unos celos y locura tan virulentos que, tras una serie de intrigas y engaños, llevaron al rey a matar a uno de sus hijos y poner en fuga a los demás. Pero Zeus, que había presenciado todo, convirtió a su hijo en un cabrito y envió a Hermes para que lo rescatara. Hermes, esta vez, lo llevó junto a las ninfas del monte Nisa para que lo escondieran de la siempre vigilante mirada de Hera, tarea que las sonrientes ninfas nisíades cumplieron con creces. Justamente por haber sido criado en este monte sagrado, el niño pasaría a ser conocido como Dioniso, el dios de Nisa. Sobre la ubicación del monte Nisa existen varias versiones. Para algunos se encontraba en las islas de Naxos, Eubea, Samos o Icaria, y para otros en Tracia, Frigia, Egipto o Arabia. Hay incluso versiones que lo sitúan en Hiperbórea o en la India. Sin embargo, lo más habitual es considerar al monte Citerón en Beocia como el mítico Nisa donde Dioniso se crió. Se dice que las ninfas nisíades consiguieron ocultar al niño de Hera, cubriendo su cuna con hojas de hiedra y cantando bellísimos himnos cada vez que lloraba. Lo nutrían con la ambrosía que los dioses le suministraban, fortaleciendo su cuerpo y su aura divina, a pesar de ser en esencia un semidios. Cuando Dioniso llegó a convertirse en un verdadero dios, quiso agradecer a las Nisíades por todo lo que habían hecho por él, y las elevó a los cielos nocturnos para formar el cúmulo de las Híades. Es por esto que muchos afirman que las ninfas que los criaron, en realidad fueron las Híades hijas de Atlas.
Pero no solo las ninfas criaron a Dioniso en el monte sagrado, también el viejo y sabio Sileno, hijo de Hermes, o bien de Pan y Gea, ofició como tutor del niño. Existe, asimismo, una versión alternativa en la que Dioniso no fue criado por las Nicíades, sino por una mortal llamada Macris, hija de Aristeo. Esta muchacha se lo llevó a Eubea, donde lo alimentó con leche y miel, pero cuando Hera los descubrió, debieron huir a otras tierras. Se cuenta también que en Eubea, Dioniso fue iniciado en los misterios de la muerte y la resurrección por una anciana llamada Mistis. Las Nicíades mantuvieron a Dioniso oculto de los ojos de Hera, pero no de cualquier otro ser viviente que se acercara al monte sagrado. Así fue como el niño pronto hizo amistades con varias criaturas del Nisa, especialmente los sátiros. Entre dichos sátiros había uno muy joven que destacaba del resto por su belleza y simpatía, y sobre todo porque quería a Dioniso por quien era y no por su naturaleza divina. Su nombre era Ámpelo. Ambos se la pasaban jugando, cazando y amándose en las faldas del Nisa y se ponían constantemente a prueba compitiendo en la carrera, la lucha, la música y la danza. Y tanto era el amor que Dioniso sentía por él que siempre lo dejaba ganar, alimentando el ego y la confianza de Ámpelo. Pero en una ocasión, Dioniso tuvo un sueño que lo alteró. Había visto a un gran dragón cornudo matar a un cervatillo y arrojarlo contra un altar, donde su sangre, dulce y fragante, tiñó la piedra. El muchacho se encontraba triste, pero alegre a la vez, porque sabía que aquella sangre lo convertiría en uno de los dioses más venerados. Dioniso se despertó bañado en sudor con la certeza de que el pobre animal se trataba de Ámpelo, pero sin comprender los demás designios. Por eso empezó a cuidarlo de todo peligro, temiendo que la muerte de su amado llegase demasiado pronto. La notoriedad de Dioniso irremediablemente provocó que Hera terminara por encontrarlo, y viendo cuánto amor sentía por el joven sátiro, decidió causarle un terrible dolor. La diosa envió a Ate, la démona de la ruina, para que se metiera en el corazón de Ámpelo y lo incitara a montar sobre un toro salvaje con el solo fin de impresionar a su amante. Dioniso intentó disuadirlo, pero no tuvo éxito, y para empeorar las cosas, el imprudente sátiro se burló de la cornuda Selene, la diosa de la luna, que, al oírlo, envió un tábano para que picara y enloqueciera al toro. Ámpelo voló por los aires y cayó sobre una roca, partiéndose el cuello. Dioniso gritó loco de dolor e intentó darle de tomar ambrosía, pero el alma ya lo había abandonado, y su sangre, como en el sueño, manchaba la piedra. Dioniso rogó entonces a las Moiras que le concedieran a Ámpelo una segunda vida, y las ministras del destino lo oyeron, transformando el cuerpo del sátiro en una vid. El hijo de Zeus pensó que las Moiras se burlaban de él, y embargado por la ira y el dolor, tomó los racimos de uva y los apretó entre sus manos, haciendo que el jugo de las mismas se escurriera por sus dedos. El aroma que brotó entonces sorprendió a Dioniso y se lamió los dedos, descubriendo que el dulzor de la ambrosía se había transmitido al fruto de la uva. Dioniso había descubierto así la fruta con la que crearía el vino, y lleno de gratitud y amor hacia su amigo muerto, llamó a la uva con el nombre de Ámpelo. Hay, sin embargo, otra versión sobre la muerte de este sátiro y el descubrimiento del vino. Una tarde, mientras ambos paseaban por el monte, vieron una parra que crecía sobre las ramas más altas de un olmo, y Ámpelo le prometió a Dioniso que se las bajaría. Sin embargo, ni bien el sátiro alcanzó la parra, resbaló y cayó desde una gran altura, encontrando la muerte. En su mano cerrada aún aferraba el puñado de uvas que Dioniso prensaría para fermentar el primer vino. Se cuenta que Dioniso, para inmortalizarlo, lo convirtió en la estrella Vindemiatrix, la tercera más brillante de la constelación de Virgo y la que anuncia la cosecha de la vid. Fuera cual fuese la versión de la muerte de Ámpelo y el descubrimiento del vino, la fama e inmortalidad de Dioniso estaban aseguradas. Sin embargo, Hera ya lo había encontrado. El joven vástago de Zeus
sin saberlo siquiera, sería acosado por una diosa implacable. Dioniso, después de una terrible pérdida, había descubierto el vino, un gran don para la humanidad. No pasó mucho tiempo antes de que decenas de sátiros y ninfas se le unieran y conformaran su séquito, atraídos por un brebaje que comparaban con la ambrosía de los dioses. Fueron estos quienes primero lo reconocieron como un dios y lo entronizaron como rey de Nisa. Pero no todo era bueno en torno al vino. La bebida embriagaba, y mientras a algunos adormecía y debilitaba, a otros los ponía violentos e irascibles. Bien pronto comprendieron que no podían beberlo puro, y que era necesario mezclarlo con agua. La diosa Hera, sin embargo, alteró la proporción de agua y vino de la crátera de Dioniso, y éste, tras beber sin control, cayó en una terrible borrachera que lo indujo a la locura. Ya no era el mismo, su comportamiento se había agriado, y no solo las ninfas y los sátiros se alejaron de él, sino también sus nodrizas las Nisíades. Solo el viejo Sileno permanecía a su lado, bebiendo a la par y soportando sus golpes y humillaciones. La locura de Dioniso persistió incluso después de disipada la borrachera, y si no quería perderse para siempre en las nebulosas de la insania, tenía que hacer algo. Así fue como decidió abandonar Nisa y partir hacia el oráculo, pero no al de Delfos, sino al de su padre Zeus en Dodona, más allá de las montañas. Dejó a su tutor Sileno a cargo de Nisa y se encaminó hacia el noroeste, cruzando el imponente Parnaso y la implacable cordillera del Pindo. Pero al poco de llegar al oráculo, se topó con un lago que se había desbordado tras una copiosa lluvia enviada por Hera. No muy lejos encontró un par de asnos y montándolos consiguió cruzar la corriente sin siquiera mojarse. Dioniso, en agradecimiento a dichos animales, les concedió el don de la palabra, aunque otros dicen, en cambio, que los elevó al cielo nocturno, formando las estrellas de los asnos sobre la constelación de Cáncer. Una vez en Dodona, Dioniso les consultó a los sacerdotes cómo podía recuperar la cordura, y estos, tras oír los calderos que retumbaban bajo el roble sagrado, le revelaron que su locura era causada por Hera, y que solo una diosa superior a ella podía curarlo, una diosa mucho más poderosa que la mismísima reina del Olimpo. Dioniso debía entonces partir a Frigia y encontrar allí a Rea, la madre de los dioses. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro seguiremos hablando de los mitos de Dioniso, desde su purificación hasta la resistida instauración de su culto en la Hélade. Si les gustó el contenido, pueden hacérmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Kairet.